Shalom, este es un estudio del profeta Jeremías en el libro de Jeremías, y antes de llegar al capítulo 1 quiero hacer una introducción general acerca de la narrativa del libro del profeta Jeremías. Y como recordamos la semana pasada, estuvimos viendo en la línea cronológica el tiempo cuando toma lugar la profecía del profeta Jeremías. En este contexto es en tiempos del reinado de Josías, del rey Yoshiyahu, del rey Josías. Y voy a tratar de ilustrar, creo que tengo una tabla cronológica. Aquí podemos ver en esta tabla cronológica algunos de los 10 últimos reyes del imperio de Judá, del reinado de Judá. Y vemos en la parte inferior que está el rey Jotam, Yotam, Ahaz, Hezequiyahu, Manashe, Amón, y después viene el periodo de Josías o Yoshiyahu, quien reina por 31 años, y es donde inicia la profecía del profeta Jeremías. Después de él viene Jehoiakim, aquí en la parte inferior. Después viene Jehoiakim y Jehoiakim, son nombres muy similares. Y los últimos 11 años, en tiempos del rey Sedequiyahu, que culmina la profecía de Jeremías, culmina con la destrucción del templo. Y podemos ver en esta gráfica de una manera general que el tiempo de la profecía del profeta Jeremías no es un tiempo muy agradable, tampoco la vida del profeta y toda su tarea que el Eterno le dio desde edad muy pequeña, desde su bar mitzvah, a los 13 años, ya él tenía la obligación de poder ir llevar estas palabras que el Eterno le estaba dando para el pueblo de Israel y para el liderazgo. Entonces, la profecía toma lugar en el periodo del rey Yoshiyahu, que es aquí en la parte inferior la información que tenemos. Aquí tenemos otra, en la parte superior de esa gráfica de la línea cronológica, y vamos a ver que eso toma lugar antes de la primera conquista de Jerusalén, que es el año 3298, y ya algunos años anteriormente a estos eventos, aquí podemos ver que en el 3187 ya habían sido exiliadas las 10 tribus del norte. Entonces, cuando toma lugar la profecía de Jeremías, las 10 tribus ya no están, solamente está el reinado de Judá y todos los acontecimientos que están tomando lugar en el periodo de su profecía. Entonces, podemos ver el profeta Jeremías. Él es un Cohen, es de la familia de los Kohanim, de la tribu de Leví, de la línea de Aarón. Es hijo de Hilkiyahu, comienza a decir el primer capítulo, y no se nos da información explícita que Hilkiyahu, el padre del profeta Jeremías, o Jeremiyahu Hanabi, fuera Hilkiyahu un Cohen Gadol. Mas, sin embargo, en la tradición se nos enseña que hubo un Cohen Gadol que tenía ese nombre, y algunos comentaristas creen que pudo haber sido el padre del profeta Jeremías, mas no hay información que nos lo confirme, es solamente una suposición. También el Targum nos dice que el profeta Jeremías, en su nivel de tarea, lo que el Eterno le dio para el pueblo de Israel, el Targum a la profecía de Jeremías le llama Kejuná Rabá, o sea, una Kejuná o un sacerdocio grande, o sea, que el sacerdocio de él, por la tarea que el Eterno tiene para este varón ya desde su corta edad, es una tarea muy grande. Y aunque él no fue un Cohen Gadol oficiando en el servicio para que se le llame un Cohen Rabá, un Cohen grande, un Cohen Gadol, mas sin embargo
su estatura espiritual es, dice el Targum, es Kehuná o Kehaná Rabá, un grande Cohen en base a la tarea que tiene que hacer. Y no hay evidencia que él mismo fuera un Cohen Gadol, mas así lo califica el Targum. Y las 10 tribus, como ya mencioné, habían sido exiliadas, solamente quedaron Yehudá y Benjamín en el territorio del sur de Israel. Y voy a ir nuevamente a la ilustración anterior. Aquí podemos ver que es precisamente en el año, a ver si me deja escribir esta o dibujar aquí. Aquí podemos ver que es en el año 12 y 13 del reinado de Josías, por lo cual los sabios creen que Jeremías nació cuando inicia el periodo del reinado de Yoshiyahu. Entonces, si el periodo del reinado de Yoshiyahu comienza aquí en el 3285, 13 años después, cuando Jeremías tenía alrededor de 12, 13 años, es cuando comienza Jeremías a dar su profecía. Si el reinado de Yoshiyahu duró 31 años y le restamos 13 años, quiere decir que la profecía de Jeremías en el periodo del reinado de Josías es de los últimos 18 años, no me equivoco, 18 años más 13. Es el periodo de 31 años. Entonces, la profecía de Jeremías, lo voy a ilustrar aquí, los últimos 18 años del reinado de Josías, y continuando con los 11 años de Jehoaquim, aquí los tenemos más 11, entonces serían 18 más 11, más los 11 años del periodo de Sedequías, nos da un total de 40 años. Y es lo que tenemos aquí en la parte inferior. 40 años del periodo de la profecía de Jeremías. Los sabios de Israel dicen que aunque tuvimos muchos profetas en el periodo bíblico, los sabios, los rabís nos enseñan que tal vez hubo alrededor de 1 millón de profetas en esos tiempos, mas sin embargo el Eterno permitió que solamente se escribieran en el canon del Tanaj los profetas que son más importantes para el mensaje del Eterno, para el pueblo de Israel y para las demás naciones. En este contexto, la profecía de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de todos los demás profetas que vienen en el Tanaj, los sabios le llaman que es profecía o nebúa necesaria para todas las generaciones. En este caso, los 40 años de la profecía de Jeremías es necesaria que se conozca para todas las generaciones. Y los sabios de Israel asemejan en el contexto de lo que pasó Jeremías en el tiempo de su profecía, lo asemejan mucho con, en el Midrash, con Moshe Rabbeinu. Ellos dicen que como Moshe sacó al pueblo de Israel cuando tenía él 40 años de edad, son 3 periodos de 40 años, ¿verdad? 40 años creció en Egipto, 40 años trajo al pueblo en el desierto y, 40 años en el desierto y al final 40, son 3 periodos de 40 y en esos son 120 años de la vida de Moshe. Y los sabios de Israel dicen en este contexto que la profecía de Jeremías duró 40 años y lo asemejan que es como un tipo Moshe o la tarea que tuvo Moshe. Aunque Moshe comenzó a dar su profecía o su liderazgo a los 40 años, aquí vemos que Jeremías lo hace de un niño. Siendo un niño de 13 años, tiene que enfrentarse con una profecía tan severa y tan contundente y de un juicio tan grande que viene como la destrucción del santuario, el exilio. Ya habían sido exiliadas las 10 tribus y ahora va a venir el castigo sobre Judá y sobre Benjamín,
Entonces, vemos que no es fácil para un niño, un jovencito, dar este mensaje, y el Eterno dice que en el primer capítulo, que desde el vientre de su madre, el Eterno lo escogió para esta tarea. Entonces, y el Eterno le hace una promesa que lo va a proteger, y lo hace a través de todo lo que es acusado, y casi lo quieren matar, lo avientan en una cisterna, y la mano del Eterno siempre estuvo con el profeta Jeremías. Entonces, un ejemplo de liderazgo para todos nosotros, la vida del profeta Jeremías. Es parte de la cadena de los sabios de Israel. El Rambam en su Mishneh Torah enseña que hay una línea de continua de sabiduría que viene desde Moshe. Creo que son 40 generaciones o 40 individuos, no recuerdo bien, perdón, pero esa línea de sabiduría de la cual hace mención el Rambam es desde el monte Sinaí, desde Moshe, cómo fue heredada toda este entendimiento, esta sabiduría, pasando por todos los grandes de Israel, como uno de ellos más conocido es el rey David. Y no solamente el rey David, dentro de este grupo de sabios o grandes del estudio de la Torá, también está incluido Jeremías, que en este caso podemos ver que, siendo él del linaje de Aarón, tenía no solamente la corona de la Kejuná o del sacerdocio, sino que también tenía la corona de la profecía en este contexto. Y entonces es alguien muy importante dentro del mensaje que el Eterno nos deja por medio de Jeremías. Y menciono esto no solamente porque pertenecen a esta línea el rey David y Jeremías, sino el discípulo que menciona el libro de Jeremías, su mano derecha, o su discípulo de Jeremías, es Baruch, hijo de Nería, Baruch ben Nería, quien los sabios de Israel lo identifican como el maestro o el rabino de Esdras, Entonces podemos ver que Esdras es parte de esta cadena de herencia de sabiduría, y que continúa esta herencia. Entonces es muy interesante ver cómo los sabios nos lo enseñan en este contexto. Y solamente 55 profetas son mencionados en la Torá. Lo voy a anotar aquí en esta esquina inferior. De todos esos miles o cientos de miles de profetas que hubo en todo el periodo bíblico, solamente hay en nuestro canon 55 profetas reconocidos. Voy a poner aquí profetas, de los cuales 48 son varones, entre ellos Jeremías, y tenemos 7 profetas, 7 mujeres, profetizas, perdón, 7 mujeres profetizas y 48 varones. Entonces es un total de 55, entre los cuales está precisamente Jeremías. En el tiempo de su profecía, estos 40 años de la profecía, parte de sus contemporáneos, voy a escribir aquí arriba, parte de sus contemporáneos fueron el profeta Sofonías, y también de las 7 profetisas, Hulda. Hulda la profetisa también es parte de la generación de Jeremías. En la parte final de su profecía, en los últimos años, después del exilio que Babilonia vino a hacer contra Judá, en la parte final vemos que también son contemporáneos al final de sus 40 años, jovencitos, él ya estando grande de edad, o siendo ya un profeta, un varón adulto, pero al final vienen el exilio en este periodo de 11 años, cuando son exiliados a Judá por Babilonia. El profeta Daniel es contemporáneo de la profecía de Jeremías en la parte final de su profecía. También Ezequiel, voy a poner aquí Ezequiel. También tenemos Mardochai,
Mardoqueo, y todos como la reina Esther, todos estos que fueron exiliados a Babilonia y después regresaron del exilio, y Esdras, Nehemías, todos ellos de los cuales conocemos como los profetas menores, es la generación que vino del exilio después de Babilonia. Y Jeremías es alguien que le tocó ver estos últimos 4 profetas que no contamos, perdón, reyes de Judá, no contamos a algunos que duraron solamente 3 meses, como Jehoahaz, hijo de, uh, hijo de Josías, y tampoco a Jehoaquim, porque nada más duró, creo, 1 mes, pero solamente los más importantes es el rey Yoshiyahu y su hijo Jehoaquín, quien reinó 11 años, y Sedequiyahu, quien también es hijo de Yoshiyahu. En este contexto son los más reconocidos por su periodo de tiempo que reinaron. Y así vemos a grandes rasgos la generación de Jeremías. Y los sabios nos, vuelvo a recalcar, nos dicen que es difícil porque no está cronológicamente organizado. La primera mitad del libro contiene reprensiones, llamadas de atención. La segunda mitad es una narrativa acerca de la vida personal y el sufrimiento del profeta. Pero todo esto, cuando inicia la profecía de Jeremías, voy a ir a otra lámina. Vamos a poder ver que en esta lámina podemos ver los imperios de ese tiempo. En tiempo del profeta Jeremías todavía no existía el imperio babilónico como nos es narrado cuando toma lugar Nabucodonosor y culmina. La cúspide del imperio babilónico es cuando destruyen el santuario. Mas, sin embargo, cuando inicia Jeremías con su profecía, Babilonia no existe como imperio. Quien está haciéndose cargo del imperio, voy a volver a ponerle aquí a dibujar, quien está haciéndose cargo del liderazgo en esa generación de Jeremías es el imperio asirio. Y en el tiempo de Jeremías, Asiria, quien precisamente exilia las 10 tribus del norte, viene a pelear contra otra potencia de ese tiempo, que es Egipto. Entonces podemos ver aquí que toda esta área de color amarillo claro es el desierto de Arabia. Es un lugar que es imposible que la gente transite por el desierto de Arabia. Pueden morir y nadie quiere arriesgar a morir a transitar por todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cuando Asiria quería conquistar la mayor parte del territorio que ellos buscaban, en este caso, luchar contra Egipto para poder apoderarse de esta área del continente, pues para poder ir a Siria, que está en el norte, bajar hacia Egipto, lo tienen que hacer por esta área que se le llama el, uh, el fértil creciente. Entonces, el fértil creciente, podemos ver que es una media luna, se forma una media luna. Entonces, Asiria forzosamente tenía que pasar por lo que aquí dice el Levant. Todo esta es la área, la tierra de Canaán. Este es un mapa en tiempo de los patriarcas, las rutas que recorrió Abraham Avinu, que Abraham precisamente vivió en Harán. Aquí vemos que está Harán, y descendió hacia la tierra de Israel. Y acá está donde vino hasta Egipto y luego volvió a ascender. Entonces, pasar por la tierra de Israel es forzoso, es un lugar de tránsito. Del sur para ir al norte tienen que cruzar por ahí, y del norte para venir hacia el sur tienen que cruzar por ahí. Y es por eso que Israel es un territorio sumamente importante en su ubicación geográfica en cuanto a su relación con otras naciones. En este otro mapa tenemos el imperio asirio, cómo vino desde el norte. Aquí tenemos Asiria. Asiria vino desde el norte, y aquí tenemos
un mapa del territorio de Israel. Aquí está el Keneret, o el mar de Galilea, y toda esta área, de acuerdo a este mapa, es el reinado de Israel. Las 10 tribus moraban en toda esta área. Entonces Asiria viene y toma las tribus y las lleva en exilio. Y solamente quedan Judá en el sur, junto con Benjamín y parte de Shimeón, que fueron, Shimeón fue absorbido por Yehudá en este contexto de porción de las tribus. Pero Asiria es el poder de aquel tiempo, y aquí podemos ver que Egipto está en la parte sur. Entonces Asiria tiene que venir cruzar por Israel y termina llevando las tribus cautivas. Y los sabios de Israel nos explican, Asiria no se llevó, voy a volver al otro plano, cuando Asiria viene y toma cautivo a las 10 tribus, los sabios de Israel nos dicen que no se las trajo a las 10 tribus al territorio de Asiria, no las trajo a esta área, sino que las vendió a otras naciones, las esparció por todas las naciones, y por eso fue muy difícil. Si se las hubiera llevado al norte de Israel, pues era más fácil. Que el rey Yoshiyahu, en el tiempo del profeta Jeremías, una de las tareas que Jeremías tiene es regresar o traer parte de las 10 tribus de regreso al reinado de Judá, cosa que trajo parte de algunas de las tribus, pero no regresaron las 10 tribus en sí, de muchos. Entonces, las 10 tribus fueron esparcidas por todos los lugares, algo que el imperio asirio era especialista es en desmembrar familias, cosa que el imperio romano lo imitó. El profeta Daniel, acerca de los 4 bestias, dice que la combinación de Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, ella tiene un micrófono abierto, la combinación es Roma, y Roma es, de acuerdo al profeta Daniel, una bestia asombrosamente espeluznante, que algo de lo espeluznante y cruel que los romanos hacían era lo mismo que Asiria: desmembrar las familias, tomar al padre y venderlo a una tribu, la madre venderla a otra tribu, a otra nación, tomar a los hijos y venderlos, hacerlos esclavos en otras familias de otras naciones. Y de esta manera ellos querían asegurarse que otras naciones más pequeñas nunca volverían a juntarse, cosa que es imposible con el pueblo de Israel. No puede ser destruido. El Eterno ha cumplido su promesa, que Israel es parte del pacto que el Eterno hizo con nuestros patriarcas, por lo cual hasta hoy en día podemos preguntar: ¿dónde está el imperio asirio? ¿Dónde está el imperio babilónico? ¿Dónde está Roma, el imperio romano, como lo fueron en su cúspide? Hoy en día no existen. Mas, sin embargo, seguimos en 2000 años del exilio de Roma. Pero esto es lo que toma lugar en ese tiempo, en el territorio, cuando Jeremías está dando su profecía. Aquí tenemos un mapa ya después, cuando la profecía de Jeremías toma lugar en el tiempo que viene el rey Nabucodonosor y engrandece su imperio. Podemos ver cómo anteriormente el imperio de Babilonia solamente era la porción del mapa anterior, que era en esta área. Sin embargo, en este mapa podemos ver que aquí está Asiria. Babilonia viene y somete a Asiria. Y, perdón, aquí está Babilonia. Entonces viene Babilonia, somete a Asiria, y vea usted el tamaño del imperio babilónico, hasta dónde crece en toda su dimensión. Cuando Nabucodonosor extiende el imperio, el Eterno le permite que tome liderazgo por las razones que él tiene, aparte de castigar a Israel por causa de que no nos arrepentimos, no hicimos teshuvá y no obedecimos lo que el Eterno nos estaba mandando por medio del profeta Jeremías. Pero podemos ver
la grandeza del imperio babilónico una vez que está en su cúspide. Y solamente quería ilustrar esto un poco para que tengamos idea. Israel está aquí, Judá. Vemos que aquí está Israel. Entonces, ¿cómo es parte en este contexto del imperio de Babilonia? En esta gráfica tenemos también cuando viene rey Nabucodonosor a destruir el templo en Jerusalén, las campañas que hizo en sus viajes para poder ir sometiendo de una manera, ¿cómo lo puedo decir? Fue un proceso, o sea, no vino en un solo viaje, no descendió del norte hacia Israel y lo sometió, sino que vino y puso un rey que era una marioneta, y después regresa y sus consejeros le dicen, ¿qué hiciste? ¿Por qué pones al hijo y te traes al padre cautivo? Si pusiste a su hijo, lógico que el hijo va a hacer lo mismo que el padre. Entonces regresa nuevamente y se lleva cautivo también a Jehoiakim, y es cuando exilia la primera ola de exiliados en los últimos 11 años del tiempo de la profecía de Jeremías, cuando lleva a Daniel, Ezequiel, Mardokhai, todos estos exiliados. Entonces, todo eso toma lugar en este tiempo, a lo cual también me viene a la mente un versículo que viene en el libro de la reina Esther, primer capítulo. Lo voy a buscar para leérselos. A lo cual el capítulo 1 de Esther nos da información acerca del exilio, en el contexto de que Mardokhai es parte de los exiliados. En mi Biblia se está desarmando. Esther, aquí lo tengo. Entonces el capítulo 1 de Esther dice, y aconteció en los días de Ahasverosh, o del rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 120 provincias, asentado que fue el rey Asuero en la silla del reino, el cual estaba en Shushan, capital del reino. No, estoy buscándolo, no se los quiero leer todo, pero menciona Persia, menciona Mardokhai, que era parte de los exiliados de Jeconías. Oh, perdón, creo que es el capítulo 2. Sí, capítulo 2, versos 5. Había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardokhai, hijo de Yair, hijo de Simi, hijo de Kis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía, rey de Yehudá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pues aquí el libro de Esther o Mardokhai, si es que escribió el Esther o la reina Esther, nos está diciendo, esa narrativa del capítulo 2 tomó lugar aquí donde tenemos el inicio de los últimos 11 años del periodo del rey Sedequías, que culminan los 11 años de Sedequías con la destrucción del templo. Entonces, la primer ola de exiliados fue precisamente aquí, aquí donde tengo esta flecha. Entonces, el libro de Esther está mencionando que en la primer ola de exiliados, ahí fue Mardokhai, con Daniel, Ezequiel, con todos los líderes de Judá, en aquel tiempo llevados cautivos por el imperio de Babilonia. Cosa que es muy interesante porque en la mentalidad teológica cristiana, en base principalmente a los libros que salieron hace algunas décadas, Babilonia, Misterio
religioso, algo así, no lo he leído. Creo que sí lo llegué a tener en mis manos, alguien me lo prestó, pero no tengo el libro. Y se desarrolló toda un marco mental en la mente del cristiano de que todo lo babilónico es perverso. En este contexto, las prácticas babilonas lo sean. No digo que no lo sea. Mas, sin embargo, el pueblo judío, siendo llevado cautivo a Babilonia, cuando Nabucodonosor se lleva lo mejor de lo mejor. Se lleva el liderazgo de Judá. Se lleva a Daniel, que es de la tribu de Judá, que en su generación pudo haber sido el rey de Israel, siendo descendiente de Judá. Y Daniel, quien es el único que podía interpretar la escritura en la pared, porque fue entrenado o educado con la más alta educación de los príncipes de Judá. Entonces podemos ver aquí que cuando Nabucodonosor se lleva a todos estos grandes líderes de la tribu de Judá y de Benjamín, se está llevando a ellos, pero el Eterno lo está permitiendo por una razón, porque son los que van a desarrollar una infraestructura para la vida judía una vez estando en Babilonia. Entonces, cuando vienen estos grandes líderes, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a organizar los mercados. ¿Qué tipo de carne van a comer? ¿Quién va a matar los animales? ¿Van a hacer la shejitá de una manera kasherizada, con la oración requerida? Los vegetales que van a comer, los panteones o los lugares donde van a descansar los difuntos, cementerios, la palabra que estaba buscando. Entonces, los líderes de Judá tienen que formar toda una infraestructura para la nación judía. No es nomás llegar y somos cautivos y que hagan con nosotros lo que ellos quieran. No, sino que es una nación muy peculiar, que donde quiera que vamos, tenemos la responsabilidad de observar los mandamientos. Y como me dijo el rabí Chaim Richman en aquella ocasión que vino a Austin, y una persona me dijo que le preguntara, ¿para qué construir un templo? Si cuando venga el Mesías, él va a construir el templo. ¿Para qué gastamos dinero y hacemos gastos de fuerza y nos quebramos la cabeza queriendo construir un templo si el Mesías va a construir un templo? Vemos ahí que la pregunta que yo le hice al rabí de parte de uno de los que me acompañaban, vemos la mentalidad cristiana operando. La mentalidad cristiana es, ¿para qué observo mandamientos? Cuando venga el Mesías, él me va a poner un disco duro especial, me va a meter la tarjeta, y cuando venga la era mesiánica, yo de una manera milagrosa voy a saber hebreo, de una manera milagrosa voy a saber toda la halajá, voy a poder desplazarme en el reinado del Mesías de una manera confortable, porque de una manera milagrosa él me va a instruir en todo lo que tengo que hacer. Y suena muy bonito, suena muy cómodo también, porque no dependemos, dicen los sabios, lo mencioné en el estudio anterior, de milagros para hacer lo que es nuestra responsabilidad. Lo que trato de decir es que es nuestra responsabilidad aprender las letras hebreas. Es nuestra responsabilidad conocer la halajá, conocer los mandamientos, al menos en lo que nos atañe. Y hay personas que dicen, bueno, por ejemplo, si no soy mujer, no tengo que aprender de las leyes de nidá. Mas es algo también muy cómodo. Es una mente cristiana, opera de esa manera. Mas la mente del judío, la mente del estudioso, es decir, no soy mujer, pero tengo hijas, tengo esposa. Y es mi responsabilidad saber también lo concerniente al tiempo prohibido de relaciones entre hombre y mujer. Entonces, vemos de esa manera que no podemos evadir nuestras responsabilidades porque fuimos entrenados de una manera cómoda para que el Mesías haga todo por nosotros y ya nosotros no tenemos que hacer nada. Es una manera muy cómoda de pensar, cosa que a través de todos estos estudios tratamos de ayudarnos unos a otros y poder ser responsables de que si somos de las 10 tribus que ahora estamos regresando y que nuestras almas son chispas de luz del pueblo de Israel, que hemos estado viajando por generaciones en lo más bajo de las familias de la tierra y que ahora estamos regresando a la Torá, eso significa que tenemos que responsabilizarnos
de lo que, perdón, la Torá nos enseñan los mandamientos. Y el Rabí Richman, cuando le pregunté esto, le dije, Rabí, alguien tiene una pregunta, ¿para qué construir el tercer templo si el Mesías va a construir el templo? Y el Rabí, con su mirada muy aguda y a veces un tono de perspicacia que tiene a veces, y hasta hace bromas y sonríe y se me queda viendo a través de sus lentes y dice, Edgar, construir el templo es uno de los 613 mandamientos de la Torá. Me dijo él, la Torá dice, y me construirán un santuario y yo moraré en medio de ellos. Dice, ¿ves? Construir el templo es uno de los 613 mandamientos, como guardar Shabbat y como otros muchos mandamientos positivos. Dice, y está en ese mandamiento está en tiempo presente constante. No es algo que, como poner la sangre sobre las puertas cuando salimos de Egipto. Poner la sangre solamente fue en la Pesaj que celebramos en Egipto, le llamamos el Pesaj egipcio. Sin embargo, hoy en día ya no tenemos que poner la sangre de los animales en nuestras puertas, es algo nada más para ese tiempo. Y en este contexto, el mandamiento de construir un santuario, dijo el rabí, está en tiempo presente constante. Quiere decir que es nuestra obligación construir el templo y no lo hemos construido porque no tenemos posesión del monte Moría como deberíamos tenerla, dijo él. Pero créeme que en cuanto tomemos posesión del monte del templo, ya tenemos los planos, tenemos los utensilios, tenemos los Kohanim, los Leviim, todo está preparándose. ¿Puede usted imaginarse a alguien de entre las naciones decir, sé que Yeshua es el Mesías y que cuando él venga va a reinar en Jerusalén y no tengo nada que hacer yo, él lo va a hacer todo? Como una persona que un día vino de visita, es un pastor con su esposa, vino a visitarnos a la congregación y se presentó y platicamos y le platiqué que íbamos a hacer un viaje a Israel, yo emocionado, y le dije, por si un día quiere acompañarnos, aunque no vaya con nosotros, puede ir, es muy hermoso ir a la tierra de Israel. Y él se me queda viendo y se me quedó meditando unos segundos. Dice, hermano, cuando venga el Mesías voy a ir a Israel. Pero la Torá no dice eso. La Torá dice que 3 veces al año todos los varones debemos ascender a Jerusalén. Ok, si no puedo ir 3 veces al año, es al menos una vez al año, porque mi economía tal vez o mi trabajo no me lo permite, o tal vez mi condición migratoria en el país donde vivo no me lo permite. Pero si alguien tiene la condición migratoria favorable y tiene el dinero para el viaje y no lo quiere hacer, eso es ir en contra de los mandamientos. Entonces podemos ver la manera de cómo debemos ir formando nuestra manera de pensar. Y tal vez estoy haciendo, dicen los americanos, siguiendo un rabbit trail, que es como un rabbit trail, un tema adyacente a lo que el tema de Jeremías nos está tomando lugar, pero quiero leer algo, perdón, que leí en este libro. Este libro se llama El Midrash de Samuel, profeta Samuel. Pero se me hizo interesante porque cuando el Eterno está hablando al profeta, le dice que desde el vientre de su madre, déjenme lo leo rápidamente para no estar tratando de recordar, capítulo 1 del profeta Jeremías. Capítulo 1 dice, palabra del Eterno que fue a los días de Yoshiyahu, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º, lo que acabamos de explicar, de su reinado. Y fue asimismo en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequiyahu, todo lo que ya explicamos. En el mes quinto, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, en el mes de Ab. Y mire lo que dice el verso 5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que salieses de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Adonai, he aquí que yo no sé hablar, porque soy un niño, tenía 13 años en ese tiempo. Y me dijo el Eterno, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que yo te mandare, y no temas,
delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Eterno, perdón. Entonces podemos ver en este primer capítulo del profeta Jeremías, los sabios de Israel nos dicen que cuando el Eterno nos forma en el vientre de nuestra madre, nos forma con ciertas cualidades. ¿Qué altura vamos a tener? ¿Qué color de ojos? ¿Qué aspecto físico, de acuerdo a la herencia de nuestros padres? E incluso parte de nuestro carácter que heredamos de nuestro padre o de nuestra madre, de nuestros ancestros. Eso viene intrínseco cuando somos formados en el vientre de nuestra madre. Los sabios de Israel dicen que todo eso viene de la mano del cielo, mas lo que no viene de la mano del cielo es el temor al cielo. Significa que el Eterno puede formarnos hermosos, ojos azules, como el rey David, tener nuestra pupila, todo el color de las pupilas del ser humano, una tez hermosa, etcétera, pero ser temeroso del cielo es algo que él no puede formar en nosotros. Sin embargo, sabiendo que Jeremías es parte de aquellos que tienen una estafeta que llevar desde el Sinaí, el Eterno dice, no temas. Si te engrandeces para la tarea que tengo para ti, yo voy a estar contigo. Pero el temor del cielo tienes tú que formártelo y cumplir con mis mandamientos. Y estaba viendo el índice de este libro y dice índice de contenido. Número 1, nuestra responsabilidad de aprender la Torá, tener una mente que se desarrolle en base al estudio de la Torá, balancear la Torá, el estudio de la Torá, con nuestras actividades de negocios o actividades diarias. Número 2, escuchar con un oído atento a la voz del Eterno. Número 3, saber abrir nuestros labios. Número 4, enfocar nuestro corazón. Número 5, tener asombro del Eterno y de los que nos enseñan la Torá. Número 6, ser humildes. La Torá se encuentra con el humilde. Moshe era humilde. La llave para lograr esto, aceptar un maestro encima de nosotros. Y número 7 es el que quería leerles. Tener temor. Viene en la página 51. Voy a ver qué nos dice. No lo he leído. Voy a leerlo por primera vez. Dice en la página 51. Be yirá, tener temor. Esto se refiere al temor del cielo. Es necesario desarrollar el carácter del temor al Eterno en nuestra conducta, lo cual se expresa cuando se nos enseña. Cualquier temor al pecado precede la sabiduría y su sabiduría continúa. También se nos dice en un versículo, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Viene uno de los proverbios. El temor al pecado precede la sabiduría. En sus comentarios de esta Mishnah, dice, cualquiera que tiene temor a pecar, precede a su sabiduría y su sabiduría va a permanecer. El Midrash Samuel, que es el que estoy leyendo, así como as well as what seems to be, y también lo que parece ser la explicación de Rashi en este versículo, nos explica que el temor a cometer transgresiones o pecados significa evitar aún las cosas que son prohibidas de una manera que no le damos importancia. De acuerdo con esto, el temor a pecar va antes de la sabiduría. Significa que la motivación de todo el aprendizaje de una persona en su estudio de la Torá tiene que ser motivado porque tiene temor a no pecar, no quiere transgredir. Y esa persona va a saber cómo cumplir con los mandamientos propiamente y va a saber cómo evitar la más ligera forma de transgresión. Cuando nos acercamos al estudio de la Torá con este tipo de mentalidad, la persona tiene méritos especiales. Se le ayuda desde el cielo para que pueda recordar
todo lo que estudia. El Midrash Samuel también añade que tener esta actitud hace que una persona en su naturaleza tenga una memoria debilitada para las cosas malas. O sea, nunca vas a perseverar en lo malo, solamente en lo bueno. El Rabbeinu Yonah compara con el Rambam comparar con el comentario del Rambam en el Mishneh Torah, hace alusión al Midrash Samuel, que el Midrash Samuel comenta en el libro de los patriarcas o de los padres, Avot 3:11. Nos explica lo siguiente: la Torah provee muchas leyes muy detalladas acerca de cómo una persona debe conducir su vida, y la Torah dirige a la persona para que evite actividades que lo lleven a conductas pecaminosas. Por lo tanto, si antes de iniciar un intenso estudio de la Torah, la persona ya desarrolló el temor a transgredir, esto va a ser usado de acuerdo con lo que el Eterno quiere revelarle una vez que la persona se ponga a estudiar. Y esta relación de la sabiduría que desciende de lo alto con el temor de la persona que tiene a pecar por amor a su creador, va a hacer que se haga una relación entre los dos, y el individuo va a recibir fuerzas de lo alto para controlar sus deseos. Entonces él va a encontrar también satisfacción en todo lo que es la observancia de los mandamientos, y aún el Eterno le va a revelar secretos en el estudio de la Torah. Porque esa persona que tiene temor a transgredir, su temor es en medida a lo que ama a su creador. Y todo esto le va a ayudar a evitar pecar. Por lo tanto, él siempre va a tener ánimo de buscar sabiduría en el estudio de la Torah. Y el resultado va a ser que esta sabiduría va a permanecer en él, no la va a perder. Si, por otro lado, la persona trata de adquirir sabiduría de la Torah y fundamenta su deseo del estudio con otros tipos de finalidades, la persona no le va a llamar la atención el estudio de la Torah, porque está tratando de acercarse a la Torah con un motivo ulterior, y nunca se va a sentir confortable si no tiene temor del cielo, por lo cual su lucha va a ser siempre cansada en su relación de acercarse, en su intención de acercarse y relacionarse con su creador. Este tipo de personas seguramente va a terminar dejando a un lado los libros, y la sabiduría no va a permanecer en él. Pues podemos ver aquí los comentarios de los sabios de Israel en este comentario de Samuel, de cómo debe ser la conducta del que tiene temor del cielo. Y en este caso, el profeta Jeremías, desde pequeño, el Eterno le está diciendo: me eres instrumento desde el vientre de tu madre, pero tú desarrolla el temor al cielo necesario. Yo he puesto en ti las cualidades necesarias para el liderazgo, pero depende de ti si quieres elevarte a esa expectativa que yo tengo de ti. Es como un padre dándole consejos a su hijo. Entonces, qué hermoso que nuestro Padre Celestial utilice a alguien que va a sufrir tanto y que va a ser un testigo ocular de tanto sufrimiento y tanta degradación y destrucción como ningún otro profeta, y que el Eterno esté diciendo que él va a estar con él. Entonces, esto es muy, muy interesante en cuanto al desarrollo del carácter del individuo para cumplir las tareas que el Eterno tiene para nosotros. Entonces, la población de Babilonia, en este contexto, la gente que vive en Babilonia se le llama los Casidim. Se le llama, cuando Abraham vivía allá, se le llamaba Ur Casidim, en Ur de los Caldeos. Y hoy en día platiqué con el hermano Joseph Good
y le estaba preguntando una duda. Le digo, hermano, en Babilonia, en Asiria, en Ur de los Caldeos, vivían los Casidim o los caldeos, obviamente. Pero mi pregunta hacia él era, hablaban caldeo, pero también ahí está el territorio de Aram, como lo vimos en uno de estos mapas. Voy a tratar de regresarme a ver si es aquí. Sí, aquí está en la parte superior. Aquí vemos que Harán, donde vivía la familia de Abraham Avinu, y aquí vemos que es Aram, Meharaim. Entonces, mientras yo estaba tomando estas notas, meditaba que si la población se le llama Casidim y son caldeos y están en Aram, en mi lógica pensé que el lenguaje de ellos era arameo. Y le pregunté al hermano Joseph Gould, le dije, hermano, disculpe, arameo y caldeo son sinónimos, y dijo él, no, no son sinónimos. La gente del norte de Asiria, o en este caso Mesopotamia o Babilonia, no hablaban hebreo, hablaban el caldeo, mas sin embargo se les llama caldeos y viven en Aram, pero el arameo o el hebreo no es parte de su lenguaje natural de ellos, sino es parte del territorio de Israel, cosa que tenía yo esa duda y qué bueno que me la aclaró. Pero los caldeos, los casidim, es la gente o los habitantes en este contexto de Babilonia, la gente que vive en el imperio de Babilonia. En tiempo del profeta Jeremías, Babilonia todavía no existía, como ya lo mencioné, está a cargo Asiria. Babilonia apenas va a desarrollarse. Y cuando Babilonia inicia su engrandecimiento, está el rey Jehoaquim sobre Israel, que ya lo mencioné también al inicio, y cuando Nabucodonosor exilia a todos estos primera ola que ya mencionamos, Daniel, Ezequiel, Mardochai y todos ellos, se queda dos grandes líderes en el territorio. Se queda Sedequiyahu, quien es el último rey de Judá, y se queda el profeta Jeremías para guiar a la población ya estando bajo el dominio de Babilonia. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que está pasando en ese tiempo, en ese territorio, cuando inicia el libro, perdón, de la narrativa del libro de Jeremías. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta acerca de toda esta información básica. Voy a